Entonces vamos a continuar ahora con la presentación del doctor Mario Portilla Chávez titulada Etimología huetar de la palabra toba, serpiente venenosa. El doctor Mario Portilla Chávez es profesor de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura de la Universidad de Costa Rica y miembro de número de la Academia Costarricense de la Lengua. Él posee un doctorado en lingüística por la Universidad de Bielefeld, Alemania. Es especialista en el estudio de las lenguas indígenas centroamericanas, de las lenguas criollas de base inglesa, ibérica y del español, de la reconstrucción de las protolenguas que originaron las variedades de inglés criollo del Atlántico y los criollos portugueses y españoles hablados en América, África Occidental y Asia. Él también fue director de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura y del Instituto de Investigaciones Lingüísticas. Bienvenido, don Mario. Sí, muchas gracias. Yo tengo una presentación que será breve, espero que no durará más de 15 minutos. El tema es acerca de la indagación de la etimología de la palabra toboa. Probablemente los más jóvenes y personas que, digamos, somos, digamos, más urbanas, la palabra toboa no sea muy común. Yo, como la mayoría de los costarriqueñismos que he estado trabajando en mi diccionario etimológico, me he dado cuenta de que cada vez más caen en desuso. Pero no, todo no está perdido. Le preguntaba a mis hijos sobre si conocían la palabra toboa y uno de ellos me dijo que sí, porque precisamente ese término se usaba, y me mencionó la toboa chinga, por ejemplo, cuando se estudiaba pues todas las reacciones propias del envenenamiento por mordedura de víboras o serpientes venenosas. Esta indagación, digamos, etimológica, como digo, forma parte de este proyecto de construcción de un diccionario etimológico del español de Costa Rica que tiene planeado más o menos hasta el momento contar con unos 3.250 lemas. Pero lo que les quiero contar es que de ese corpus, aproximadamente unos, calculo yo, 40, 50 lemas, pues cuestan más, digamos, resolverlos que el resto de los 3.200. Y entonces, a veces se pasan, no digamos, días ni semanas, sino meses y Dios guarde si años para poder dar cuenta de algunos de ellos. Y de algunos ya casi que yo ya he claudicado, palabras como cambute, por ejemplo, piangua, que son tipos de mariscos, no he hallado forma de eso. Pero bueno, eso no me quita mucho el sueño. Que a mí me quita el sueño palabras como polo, por ejemplo, que quiere decir una persona, bueno, originalmente un campesino, pero digamos una persona digamos, de un extracto social bajo, por ejemplo, dentro de otros significados que tiene, que tampoco he podido dar con su etimología. Y dentro de esto se encontraba toboa, efectivamente. En ninguno de los diccionarios consultados nadie había aventurado una posible etimología de esa palabra. Entonces, uno plantea hipótesis y como era una palabra, digámoslo así, bastante restringida a Costa Rica, digamos, como ya vamos a ver, Centroamérica, pues a mí se me ocurrió indagar la posibilidad de que fuera una palabra del sustrato indígena de Costa Rica, del área central de Costa Rica, que es el huetar, que es una lengua de estirpe chipchense, una lengua chipcha emparentada con otras lenguas de Panamá, Colombia, Nicaragua, hasta Honduras. Voy a compartir la pantalla entonces para ir directamente a la exposición. El significado, digamos, del vocablo toboa es el de serpiente venenosa. A veces se habla o se piensa en una especie específica, pero en realidad
digamos, los que conocen, y históricamente el significado es de, digamos, un término general para referirse a las víboras o serpientes venenosas. Entonces dice, las serpientes venenosas, es una cita de Alfaro de 2007, Anastasio Alfaro dice, las serpientes venenosas todas tienen nombre vulgar, se las asigna con el término general de toboas, pero además se las distingue con nombres específicos, por ejemplo, como toboa chinga o terciopelo, pero también se dice toboa terciopelo, por ejemplo. Bueno, mencionaba que no ha habido ninguna propuesta etimológica del vocablo toboa y menos su planteamiento como huetarismo, a pesar, digamos, de que investigadores como Adolfo Constenla y Miguel Ángel Quesada Pacheco han estudiado profundamente los vocablos de origen huetar en el español de Costa Rica. ¿Por qué razón, digamos, no habían pensado ellos en el término toboa como un posible huetarismo? Bueno, fundamentalmente por dos razones. Una, porque el uso de la palabra toboa trasciende el ámbito de Costa Rica. Y número dos, porque su forma no era afín a las palabras posibles, digamos, que existen en otras lenguas chiptas, que se sabe, están emparentadas con el huetar, digamos, para establecer una relación seria, cierta. Es decir, que la forma toboa respecto de otras de las lenguas de palabras para indicar, por ejemplo, serpiente, eran muy divergentes. En primer lugar, me di a la tarea de tratar de establecer la difusión y las referencias más antiguas. Muy bien lo decía el profesor Ahumada, la falta de un diccionario histórico, digamos, completo, dificulta mucho la labor, en este caso, del establecimiento de etimologías inclusive, ¿verdad? Entonces, como técnica, digamos, de indagación, primero yo trato de establecer cuál es su difusión y las referencias más antiguas para ir entonces a buscar posibles étimos. La referencia más antigua es para Costa Rica, aparece en un texto de Wagner y Scherzer, escrito en alemán en 1856, pero ven que en el mismo siglo XIX también tenemos que Levi cita, eso sí, ya no la palabra toboa, pero sí la variante toboa. Lo mismo sucede en Honduras, con Mesa, por supuesto que hay, digamos, atestaciones más antiguas o antiguas también del siglo XIX, vamos a decir, en Costa Rica, pero en otros países la más antigua para Honduras, que también es toboa, es de Mesa. Y en Panamá, como ven ustedes, aparece ya en la segunda mitad del siglo XX, ¿verdad?, en Izaza, donde de manera clara hace referencia a que el término toboa es tomado, digamos, a partir del uso de Costa Rica. Por eso dice, conocida con este nombre, en parte la definición, en la región limítrofe con Costa Rica. Ellos le llaman pitoca, digámoslo así, a un tipo de serpiente venenosa específica que debe ser la toboa chinga. Entonces, aquí yo me pregunté, bueno, claro, en Costa Rica, en las obras lexicográficas solo aparece toboa. Toboa no aparece en ninguna obra lexicográfica. De hecho, ni siquiera aparece, digamos, escrita en obras literarias. Sin embargo, la encontramos en Honduras, la encontramos en Nicaragua, e incluso con gran antigüedad. Me di a la tarea entonces de indagar si el término toboa, que yo ya sabía que existía aquí a nivel oral, en qué regiones aparecía. Entonces, ahí en una pesquisa y con ayuda de colegas, etcétera, encontré que se utiliza en la zona noroeste, concretamente en Santa Cruz, en Cañas, en Santa Clara de San Carlos y en Monteverde. Es decir, que claramente aparece en la zona noroeste, digamos, el español de Guanacaste. Pero también, y esto es lo más significativo,
aparece en el Valle Central. Sobre todo, y esto para mí fue ya lo definitivo, en zonas rurales. Y como ven ustedes acá, en realidad aquí encontré, por supuesto, lo busqué, indagué, en todas, digamos, los 4 puntos extremos cardinales, digamos, del Valle Central. Aparecía en San Antonio de Escazú, en Santa María de Dota, ¿verdad? Entonces aquí tenemos al norte, eh, eh, perdón, al sur, San Antonio de Escazú, Santa María de Dota, San Isidro de Heredia, que sería el norte, el este del Valle Central, que es Paraíso de Cartago, y Piedades Sur de San Ramón, en Alajuela. Entonces, para mí eso es un indicio de que la forma Toboa también existió, ha existido en Costa Rica, por supuesto, después pudo haber sido, o fue, digamos, es lo que yo creo, sustituida por Toboa, por un proceso de ultracorrección, ¿verdad? Pero que existió también desde antiguo en Costa Rica, pero que no simplemente fue atestiguada en textos escritos. Yo aquí propongo que el término Toboa está emparentado con el étimo chipchense, el término serpiente venenosa, que yo reconstruyo a partir de la comparación de estos cognados en estas lenguas chipchas, que son Bribri, Cabecar, Boruca de Costa Rica, el Cuna de Panamá y el Cogi de Colombia, la protoforma Tacabé. Esto lo que quiere decir es que son tonos bajos y todas las vocales tienen tonos bajos y esto indica que está acentuada en la última sílaba. El protochipchense, como lo estableció Adolfo Constenla, presenta tanto, bueno, tiene 3 tonos según él, ¿verdad? Dentro de ellos los bajos, y también presenta un acento que no es predecible. Los cognados son del Bribri que vean ustedes nada más acá cómo la T y la K se conservan, pero se pierde la vocal, por ejemplo. La A, la segunda A se conserva y la E se convierte en una E en Bribri. Lo mismo pasa en Cabecar. Vean que aquí en Cabecar tenemos 2 formas, una con A y otra con I, sin duda, ya lo veremos, producto de una asimilación. En Boruca la E corresponde a una E y en este caso la A también se cambia por una E por asimilación. De hecho, en Boruca, en el siglo XIX, los indicios, los textos apuntan a que esta E pudo haberse pronunciado más bien como una vocal media central, es decir, como llaman una schwa. En el Cuna, vean ustedes que la que desaparece es la segunda vocal, NACPE. No, aquí el Cuna tiene acento, pero es predecible, siempre aparece en la penúltima sílaba, y el Cogi tenemos que la E se convierte en una I. Lo que sucede es que siempre es I en posición inacentuada, y es así, el Cogis es una lengua que tiene acento, acento propiamente, ¿verdad? Vean ustedes que Toboba con Kebe o con Nave, peor todavía, es que no tiene absolutamente nada que ver. Sí se puede parecer un poquito a Tebec, y aquí eso sí, Miguel Ángel Quesada lo que proponía era que la K había hecho una metástasis. Yo no creo eso, yo creo que más bien lo que hizo fue que desapareció, como ha sucedido en Huetar, y que la K es un marcador de nominal, ¿verdad? Es un formativo nominal. Entonces, la derivación del rubro chipchense al Huetar sería precisamente de Tacabé a Tobó. Aquí, por supuesto, se procede aplicando, digamos, el método comparativo. Bueno, en primer lugar, a explicar aquello que las correspondencias fonológicas, digamos, no predicen, es decir, las irregularidades. En este caso, yo lo que propongo, en primer lugar, es que la A
es el marcador de género femenino de español. Eso no es extraño, aparece en muchos rubros, digamos, de huetarismos, como por ejemplo el conocido purruja, que por la comparación con el huetar vemos que la raíz era, bueno, en huetar es murush, y se supone que el término huetar sería purrush, que después cambió a purruj, con la A del femenino. Lo mismo aparece en estococa por influencia de paloma, como la A con el modelo de culebra, se agrega la A. Bueno, ¿y qué pasa con esta B? Bueno, lo que yo, como acabo de decir, propongo es que se trata de una epéntesis por ultracorrección. También está atestiguado en el español de Costa Rica, en general, en realidad, en variedades del español, digamos, subestándar, pero en el español de Costa Rica, esta intrusión de una B en entre las vocales O y A. Como le existe también, por ejemplo, entre la vocal A y O en cacado, como se dice en vez de cacao, pero está atestiguado claramente canoa, la canoa en vez de la canoa, o cabovilla en vez de caovilla, que es lo que es usado. Entonces yo lo que creo es que precisamente por eso esta forma, digamos, en el español de Costa Rica, en realidad desplazó a la forma original precisamente por esa autocorrección, digamos, como aparece, qué sé yo, en formas como Curridabat, por ejemplo, cuya T no existía y se mete por ultracorrección. Entonces, explicado esto, ni que la B y que la A no pertenecen originalmente a la raíz huetar, pues queda ya la forma huetar. Ahora lo que queda es explicar las correspondencias de, digamos, fonológicas desde el proto-chibcha al huetar con otros términos que no sean precisamente la palabra toba. Y entonces aquí tenemos, en primer lugar, como pueden ver ustedes, que la T y la K del rubro chibchense, digámoslo así, se simplifican, digamos, se simplifican en T. Suponemos que debería haber existido probablemente una forma intermedia como que precisamente existe todavía en huetar, pero vean que este cambio de TK, después de haber desaparecido o elidido la A, digamos, se simplificó en T, ocurre exactamente lo mismo en Boruca. Y esto desde el punto de vista, digamos, de los estudios de reconstrucción de Protochibcha, y del huetar, digamos, en cuanto a su relación, es muy significativo, porque lo que nos va mostrando es que el huetar y el boruca comparten este cambio, y eso desde el punto de vista de la lingüística histórica es bastante significativo para establecer relaciones genealógicas entre los descendientes de una protolengua. Después, bueno, como ya ustedes ven claramente, ya la primera A, la que yo llamo aquí A1, es la misma A, por supuesto, ¿verdad? Esta A habría desaparecido en huetar y eso mismo sucedió en Bribri, lo mismo sucedió en Cabecar y lo mismo sucedió en, como ya dije, en Boruca. Esta A, digamos, esta primera A, digamos, de izquierda a derecha, solo se conservan en Cuna y en Cogi. Después tendríamos la segunda A. Esta segunda A, de manera muy significativa, bueno, no, en realidad no tan significativa en este caso, corresponde a una O en huetar. Pero aquí lo que yo propongo es que lo que ha habido aquí es una asimilación de que esto, que en huetar pudo haber dado A, por ejemplo, cambió O por asimilación de la última vocal, digamos, la que lleva el acento en la protoforma y por supuesto en huetar también. Entonces por eso llamo que se trata de una vocal asimilada. Y es también muy significativo que lo mismo suceda en una de las variantes de Cabecar y también en Boruca. En realidad, por supuesto, bueno, los que han estudiado la lengua chibchan saben que en posición, digámoslo así, no final o con vocales
digamos, inacentuadas, tienden a debilitarse. Y entonces eso da lugar muy fácilmente a asimilaciones. Eso pasa, por ejemplo, bueno, en Cavécar, como lo ven, eso pasa en Terra, por ejemplo. Entonces ven aquí que tenemos también un cambio compartido, pero que es general en realidad de las lenguas chibchas, no específico del Cavécar Huetar o privativo del Cavécar Huetar y Boruca, por ejemplo. Y finalmente tenemos que la E de la protoforma se convierte en O en Huetar. Esto sí sucede solo en Huetar. Y otro ejemplo de eso es precisamente la palabra Bocaracá. En la palabra Bocaracá tenemos acá la raíz Bocara y vean ustedes cómo por la reconstrucción correspondiente esta E y sabemos que es una E al compararlo con el bribri y que como ya dije la E de la protolengua da I en bribri, bueno, I debe ser, ¿verdad? Eh, entonces corresponde a una O en Huetar. Es decir, aquí tenemos lo que es indispensable en la reconstrucción, digamos, de protolenguas, que es que las correspondencias entre la protolengua y las lenguas descendientes son recurrentes, son correspondencias que se repiten de la misma manera. Entonces, lo que yo veo que ha sucedido es que la vocal E se convierte en O en Huetar en contacto con una consonante bilabial. Esto, vean que también lo que me indica es precisamente el contexto fonético, digamos, que está propiciando el cambio. Pero siempre y cuando, eso sí, la vocal no esté junto a otra consonante vibrante. Es decir, lo que digamos, la investigación, digamos, ha mostrado es que la E del protochibcha lo que da en Huetar es E, como por ejemplo el protochibcha Yede que da Yuré, que es una variedad, un tipo de paloma. Es decir, E del protochibcha da E en Huetar, como da I en Bribri, por ejemplo. Pero si está en contacto con una bilabial, entonces la bilabial lo que hace es propiciar el redondeamiento. Y lo más interesante para mí también de esta investigación es encontrarme que esta regla del redondeamiento vocálico se da también con la vocal I. No solo con la vocal E, que se convierte en O, sino que una vocal I se convierte en U. Y aquí tenemos un huetarismo que es cabucó, una variedad de abejón que se llama ruedacaca en español también, porque ellos tienen la costumbre de hacer bolas de excremento y las van arrastrando. Entonces ya Miguel Ángel había, digamos, propuesto que era probable que cabucó contuviera la raíz correspondiente a esta variedad precisamente de abejón, que en Cavécar es bicú, ven ustedes, pero aquí igual él se encontraba con el problema de que la I correspondía a una I en Huetar y no a una U. Entonces, precisamente el descubrimiento de esta regla ya da la seguridad de que efectivamente este vocablo Huetar Cabucó está emparentado con el Cavécar Bicú, que es la misma variedad, y que este segmento K corresponde al protochibchense Ga, que es excremento, como se nota claramente aquí en el malecu, donde co corresponde a este étimo y este es como se dice en Huetar de esa manera. Entonces, para finalizar, digo que el vocablo toba no se consideraba antes un huetarismo por su difusión y por su aparente falta de correspondencia fonológica con otros posibles cognados. El estudio de su difusión y precisamente la aplicación del método comparativo permite entonces establecer una etimología cierta de este cognado y en general de presuntos vocablos del sustrato indígena, de lenguas indígenas.
Y finalmente que la aplicación, digamos, del método comparativo en la integración etimológica permite establecer nuevas relaciones genealógicas del huetar con otras lenguas chipchas, y esto para mí es lo más significativo en el, digamos, en el estudio de esta lengua ancestral y fundamental, principal de Costa Rica, que forma parte, digamos, de nuestro acervo cultural. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Mario, por su presentación. Vamos a abrir entonces un espacio de consultas o comentarios, tanto para el doctor Mario Portilla como para el doctor Víctor Sánchez. Les ruego, por favor, levantar la mano y para poder darles la palabra. Bueno, entonces Adelante. son dos breves, muy breves comentarios. Muy panorámica, muy interesante, porque la exposición de don Víctor, haciendo ese recorrido histórico por el programa, por la creación del programa, desde el año 91 hasta la actualidad, es necesario, ¿verdad?, para que tengamos, para que contemos con esa historia que está en la memoria de don Víctor, pero es importante que quede fijada también por escrito. Entonces, eso lo vamos a tener, y estoy muy agradecido con don Víctor. Don Víctor hizo referencia al diccionario, ¿verdad?, que estamos ya cerca de publicar la primera parte, el Diccionario del Español Actual de Costa Rica. Estamos ya trabajando en la guía de usuario, ya la tenemos avanzada, ya estamos por terminarla, la guía de usuario. Estamos también trabajando en el prólogo y en la introducción, y también corrigiendo, digamos, solventando algunos problemas, porque al decidir publicar una primera parte y posteriormente una segunda parte, ¿verdad?, primero de la A a la M y después las restantes letras, pues hay que estar muy seguros de que el sistema del diccionario no se va a ver afectado, ¿verdad?, sobre todo en casos de revisiones de una parte a otra, ¿verdad? Entonces todo eso tenemos que cuidarlo mucho. Estamos ya afinando esos detalles, y aproximadamente tenemos que realizar un nuevo conteo, que también puede parecer sencillo contar, dar un número de cuántos lemas, cuántas entradas tiene un diccionario, pero aproximadamente ese primer tomo de la AM contará con unos 5.000 lemas, alrededor de 5.000 lemas, y alrededor de unas 6.600 acepciones y ejemplificaciones. Entonces, para complementar esto que comentó don Víctor, y él me aludió, ¿verdad? Pues quiero compartir esos datos. Y pues con el trabajo de don Mario, realmente, pues impresionante. A mí por lo menos sí me impresiona. Es un trabajo muy arduo. Ya lo señaló don Ignacio también al principio. Eh, el trabajo lexicográfico, pues se acaba primero uno, y el trabajo pues sigue estando allí, ¿verdad? Es arduo, y la investigación etimológica realmente pues ha sido pues dejada de lado, como también lo han mencionado, y realmente implica mucho conocimiento,
mucho conocimiento de lenguas y pues mucha dedicación, como dijo don Mario, determinar la etimología de una palabra puede tomarle semanas, meses, incluso años, dijo, ¿verdad? Y esa es la experiencia que él está teniendo y realmente en una sola palabra como Toboba, lo que nos acaba de explicar don Mario, vean el trabajo que hay y yo lo felicito realmente, don Mario Portilla, por ese trabajo que está haciendo tan necesario y tan urgente. Esa es mi participación. Gracias. Don Víctor, adelante. Bueno, pido disculpas porque he tenido unos problemas en la cámara. Ustedes han visto que no he podido realmente estar en cámara. Bueno, gracias a don Sergio porque nos dio esa información precisa sobre el primer tomo del diccionario, ¿verdad? Y por otra parte, yo quisiera agradecerle a don Mario ese trabajo tan riguroso con que nos ha auxiliado. Nada más que tengo una pregunta, y es que si él ha testimoniado, ha encontrado en algún repertorio lexicográfico caboba o cabovilla o canova para postular luego la ultracorrección. Si tiene atestiguado, porque por ejemplo Gallini no lo tiene, Agüero tampoco, Quesada tampoco y nosotros tampoco. Entonces, a ver si en ese sentido para tomar nota, por lo demás, de un trabajo excelente como nos tiene acostumbrado Mario. Muchas gracias. ¿Puedo contestar? Sí. Entonces, muchas gracias, don Víctor, por sus palabras. Y yo creo que usted toca un punto que, bueno, aquí don Ignacio que concordará conmigo. En mi diccionario no hay una sola afirmación ni una sola cita que no esté respaldada documentalmente. Es decir, eso es digamos, un mandamiento irreductible. Aquí no hay ideas de que una etimología puede ser lo que a mí me pareció, lo que a mí se me ocurra, porque sí. Tiene que haber un respaldo documental, de lo contrario, es que no viene en mi diccionario, bueno, ya lo tengo, como digo, un poquito avanzado, una sola definición que yo, o término que yo no haya, digamos, encontrado en alguna obra lexicográfica, fundamentalmente, o no. Y concretamente, la palabra cabovilla, don Víctor, está en el nuevo diccionario de costarriqueñismos de Miguel Ángel. Y la palabra canova no es exclusiva, inclusive, como lo sugerí, tal vez no lo dije bien, del español de Costa Rica. Digamos, yo canova sí lo he escuchado oralmente, pero yo lo encontré, digamos, para otras variantes del español, citado canova, precisamente, como digo, así, con esa B. Canova, por escrito, no para el español de Costa Rica. Cabovilla, sí, en el diccionario de Miguel Ángel, pero canova sí, citado, me parece, ahora recordar, para variedades del español del norte de México. Gracias, nuevamente. Don Antonio. Muchas gracias, don Mario. Probablemente el diccionario está en el de Quesada, seguro la edición más reciente, porque ahí yo no lo he encontrado. Bueno, muchas gracias. Don Antonio está en silencio. Gracias. Yo quiero felicitar a los expositores porque además sintetizan el conocimiento que se ha acumulado en la Universidad de Costa Rica en el área de la lingüística, pues que conjuga no solamente el área de lexicografía, sino que también un profundo conocimiento de la lingüística diacrónica y de los estudios de lenguas indígenas. Entonces, yo creo que con estas dos ponencias tenemos un
un buen panorama, ¿verdad? De lo que se hace también en el Instituto de Investigación de Lingüísticas. Además, yo quiero manifestar, ¿verdad?, que yo estoy muy contento también por la próxima publicación del primer tomo del Diccionario del Español de Costa Rica, y también ya está en vías, ¿verdad?, de terminación lo que sería el material para el segundo tomo. Yo creo que eso también es importante decirlo, pero va a ser publicado en 2 tomos. No sabemos, ¿verdad?, exactamente cuándo va a salir, pero esperamos que muy pronto. Gracias. ¿Alguna otra consulta, comentario? Bueno, si no tenemos más consultas de parte del Instituto de Investigaciones Lingüísticas, agradecemos mucho la participación en esta actividad. Recuerden que tenemos también actividades en la tarde a partir de las 2 de la tarde, horario de Costa Rica, para que nos sigan acompañando, y también mañana a partir de las 9 de la mañana. Entonces, cerramos por ahora las actividades de la mañana y nos vemos nuevamente por la tarde. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y esto va a estar disponible en el canal de YouTube del INIL. Apenas esté listo, entonces les daremos las direcciones. Gracias por su participación. Muchas gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias. Nos vemos a las 2. Gracias a todos y saludos. Muchas gracias.